Bien, chicos. Eh, el objetivo de la clase de hoy es orientarlo aproximadamente a qué va a ser el parcial, el tercer parcial integrador de de este curso. Por lo tanto, he tratado de ser lo más conciso posible en qué es lo que va en el parcial y cuáles son los temas fundamentales para el examen final. ¿Mm? Eh, en este curso estaba dividido, como ustedes habrán visto, en dos bloques, en bloques básicos. ¿Ah? El bloque básico de genética y biología molecular y los bloques aplicados. En el bloque básico vimos al inicio ciclo, división celular, genética mendeliana, las extensiones y ligamientos. En el bloque 2 vimos cómo la información fluye a partir de una secuencia de DNA para dar un fenotipo y cómo se regula ese flujo de la información génica tanto en eucariotas como en procariotas. En el segundo bloque ya vimos técnicas de biología molecular e ingeniería genética, algunas técnicas de ingeniería genética, y en el bloque 4 terminamos viendo daño, nomenclatura de los diferentes tipos de mutaciones, reparación del ADN y citogenética. En el núcleo interfásico, ustedes observan cuando el núcleo se tiñe, ¿no? Obviamente, pueden distinguir dos tipos de cromatina. A ver, estoy admitiendo, perdón. ¿Pueden ver todavía la presentación, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, la heterocromatina normalmente está hipermetilada, es decir, que no se expresa, mientras que la eucromatina está relajada, es cromatina relajada, que sí se expresa. ¿Por qué? Porque en esas condiciones está, al estar más relajada, permite el acceso de los factores de transcripción y de la maquinaria transcripcional para iniciar la expresión de ciertos genes. Entonces, heterocromatina podría llegar a ser el corpúsculo de Barr en las células de la mujer, ¿ah? Porque uno de los cromosomas X está altamente condensado. Esta cromatina en realidad son las diferentes hebras de DNA que van a conformar cada cromosoma durante la división celular, durante la fase M del ciclo celular, que es el único momento en el cual nosotros podemos hacer lo que es un cariotipo. ¿Mm? Entonces, pero en interfase, que es la mayor parte del tiempo del ciclo celular, eh, los cromosomas estarían como cromatina. ¿Mm? Se van condensando durante la fase G2 para durante la fase M ya estar como cromosomas. De esa forma es más fácil de poderlos separar durante la división celular. Entonces, esta parte que está como heterocromatina podría ser la parte de los centrómeros, el del centrómero de cada cromosoma. Entonces, ustedes cuando el ADN en realidad, tanto en bacterias como en células eucariotas, están asociadas a proteínas regulatorias, a proteínas que normalmente se ligan al surco mayor en la estructura del ADN. Las hebras de DNA, entonces dijimos que cada cromosoma es una hebra de DNA. Entonces, esas hebras de DNA están asociadas a histonas, las cuales pueden ser modificadas a través de cambios epigenéticos, los cuales los hace más cercanos a a las histonas, ¿ah? Y por lo tanto estar altamente empaquetado. Si esto está altamente metilado, puede llevar a una estructura de este tipo, en las cuales está más condensada la cromatina, aquí está más relajada, como podrán ver, acá está más condensada. Y esto podría ser parte de de la heterocromatina en el núcleo interfásico. Entonces, cuando la célula va a dividirse, todo esto se condensa formando cromosomas. Hay partes que van a estar más condensadas, que es la parte del centrómero, y, eh, y por lo tanto, en el bandeo
cuando ustedes ven el bandeo C, esta parte está más oscura. ¿Mm? Esta tira de DNA que conforma un cromosoma, puede tener miles de genes y miles de regiones regulatorias. Recuerden que un gen estaba definido por lo que es la parte regulatoria y la parte estructural. Parte regulatoria, parte estructural. En procariotas, normalmente los genes se organizan como operones. Un operón son varios genes funcionalmente relacionados bajo el control transcripcional de una sola parte regulatoria. Una parte regulatoria y varios genes. Estos genes están funcionalmente relacionados. Mientras que en genes eucariotas hay muchas regiones que son no codificantes, tanto a nivel parte regulatoria como parte estructural. ¿Mm? En la parte estructural se llaman intrones. Entonces, cada gen en eucariotas tiene sus propios elementos regulatorios. Y también en la parte estructural tiene intrones. Todo esto se transcribe luego durante el procesamiento del ADN, de los ARN, deben ser procesados para poder ser exportados hacia el citoplasma y poder ser traducidos en un polipéptido. ¿Mm? Entonces, dentro de... esto es en genes eucariotas y procariotas. ¿Cómo se organizan? Como les decía, hay ciertos cambios que son cambios epigenéticos, ¿sí? Los cuales incluyen metilación y acetilación, sobre todo en residuos lisina, ¿sí? Y hay también metilación de citosina. Entonces, cuando hay aumento en la acetilación normalmente, o cuando hay demetilasas que van a demetilar, remover los grupos metilos en de esas residuos lisina, eso lleva a que la cromatina se relaje. Entonces se compacta cuando hay metilación, se relaja cuando hay acetilación. En este estado de relajado, similar a la eucromatina, hay genes que son activos, es decir, que son activos transcripcionalmente. Entonces la eucromatina es transcripcionalmente más activa que la heterocromatina. ¿Por qué? Porque la heterocromatina está altamente condensada. Aquí pueden acceder factores de transcripción y proteínas involucradas en la transcripción y también lo que son los potenciadores para iniciar la expresión génica. Si se quiere apagar la expresión de ciertos genes, se activan las histonas de acetilasas que remueven grupos acetilo, histonas de acetilasas, las DNA metiltransferasas que van a incorporar grupos metilos y las histonas metiltransferasas que metilan residuos de lisina fundamentalmente en las colas de las histonas, permitiendo que la cromatina se condense. De esa forma se apaga la expresión génica. También es importante este concepto que es fundamental para lo que es genética mendeliana y lo que es citogenética. La fase M del ciclo celular puede ser meiosis o mitosis. Si es en células germinales, estas células van a producir gametos a través del proceso de meiosis. Entonces la meiosis es fundamental para la producción de gametos. Empieza por una espermatogonia u ovogonia, duplica su material genético, pasa por la meiosis 1, en la cual hay intercambio de material genético entre cada uno de los cromosomas homólogos maternos y paternos. Se separan los cromosomas homólogos y luego pasa por una segunda meiosis en la cual se separan las cromátidas hermanas, resultando en 4 células que son haploides y son diferentes al progenitor. Estas células haploides tienen un cariotipo de 22 cromosomas autosómicos
y un cromosoma sexual, un cromosoma sexual. En cambio, la célula progenitora tiene los 22 pares de cromosomas homólogos más el par sexual, XX o XY. Entonces, en el caso del hombre, ¿ah? En el caso del, del, del hombre, pueden estos espermatozoides o gametas masculinas pueden tener 22 cromosomas autosomas o autosómicos más un cromosoma X o 22 cromosomas autosómicos más un cromosoma Y. Pero en el caso de los óvulos, tienen 22 cromosomas autosómicos más un cromosoma X, ¿m? Por el cariotipo de la mujer. ¿M? En cambio, la mitosis es importante para la duplicación celular y también para los procesos de reparación. Empieza por una célula diploide y termina en dos células diploides idénticas. ¿M? En este caso había intercambio de material genético, se separan los cromosomas homólogos de forma azarosa y se separan las cromátidas hermanas de forma azarosa también. ¿Mm? Una vez formados los gametos, se fusionan, tenemos haploide, 22 cromosomas autosómicos más X, un espermatozoide, o más Y, en el caso de los espermatozoides, se fusiona con un óvulo que tiene 22 cromosomas autosómicos más un cromosoma X y da lugar a un cigoto. ¿Mm? ¿Quién provee el sexo en este cigoto? Es el espermatozoide, según tenga un cromosoma X o un cromosoma Y. De esa forma tenemos 23 cromosomas aportados por el espermatozoide, 23 cromosomas aportados por el óvulo, tenemos 46 cromosomas, es decir, una célula diploide. ¿Mm? Bien, ya tenemos el cigoto. Este cigoto luego se divide a través de divisiones mitóticas que producen células idénticas, diploides, para dar muchas células. Estas células pasan por un proceso de diferenciación, el cual depende de la expresión de ciertos genes, ¿ah? Que van a dar un fenotipo en particular. Esas diferentes tipos de células se van diferenciando a través de diferentes mecanismos de regulación de la expresión génica para dar diferentes tejidos. Estos tejidos luego siguen su proceso de diferenciación para dar lo que es un individuo entero. En este individuo, el genoma de todas las células que conforman este individuo es idéntico, excepto en el caso de las células del sistema inmunológico. ¡Ay! ¡Ay, perdón! Es el sistema inmunológico, en el cual hay reordenamiento para generar la amplia diversidad de anticuerpos y de receptores de las células T. Entonces, todas las células que conforman este individuo tienen el mismo genoma. Es decir, si buscamos una mutación en el promotor del gen de albúmina en células de la piel o células de un hisopado de encías, ese promotor va a ser el mismo, no va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque todas estas células provienen de una célula madre que es el cigoto, una célula totipotente con gran capacidad de autorrenovarse y multiplicarse. Y se diferencian luego. En cuanto al fenotipo, las células que conforman a un individuo está conformado por diferentes tipos de sistemas, los sistemas por órganos, los órganos por tejidos, y cada tejido está conformado por diferentes tipos de células. Entonces, esas células tienen diferentes fenotipos, obviamente. ¿Pero por qué? Porque expresan diferentes genes. Diferentes genes se expresan produciendo RNA mensajero, luego una proteína y luego un metabolito. Entonces el fenotipo es diferente, pero el genoma es idéntico.
El mirnoma, ¿qué me dicen ustedes del mirnoma? ¿Cómo sería, por ejemplo, en células epiteliales y en células hepáticas? ¿Sería igual o sería diferente? ¿Es diferente, profe? Perfecto, Mechi. Es diferente. ¿Por qué? Porque los microRNA se expresan y tienen mecanismos regulatorios ligados a la regulación de la expresión génica. Y la regulación de la expresión génica en cada una de estas células es diferente, pero el genoma es el mismo. Entonces, si buscamos el gen de albúmina en células epiteliales y en células cerebrales, lo vamos a encontrar. Que no se exprese es otra cosa. Entonces, no podemos buscar RNA mensajero para albúmina en células epiteliales o en células cerebrales, pero sí lo vamos a encontrar en ese RNA mensajero en células hepáticas. Entonces, para estudiar la expresión de ciertos genes hay que irse al tejido específico, pero ahora si queremos estudiar la secuencia, alteraciones en la secuencia, la podemos buscar en cualquier célula del cuerpo. Por eso la importancia de, de que el bioquímico sepa qué tipo de célula, qué tipo de muestra vamos a solicitar al paciente, que el médico le solicite al paciente. Entonces el mirnoma es diferente. El epigenoma, ¿cómo sería en células hepáticas o en células cerebrales? En este individuo, del mismo sexo. ¿Cómo sería el epigenoma? ¿Sería igual o diferente? También diferente, profe. Perfecto, sería diferente. ¿Por qué? Porque estas células epiteliales están expuestas a un ambiente diferente a lo que son las células hepáticas. El epigenoma depende mucho de factores ambientales, de fármacos, de condición de tensión de oxígeno. Por ejemplo, en nuestro caso, las células de la mucosa respiratoria está expuesta a un ambiente de oxígeno de 21%, mientras que las células tisulares aproximadamente 7 al 8% de oxígeno. Por lo tanto, la tensión de oxígeno es diferente y el epigenoma es diferente. Las células de la mucosa gástrica están expuestas a aditivos que hay en los alimentos, en los fármacos y todo eso que hace cambiar el epigenoma. Ahora, una cosita. Este cigoto es trasplantado en una madre adoptiva. Este cigoto viene de papá y mamá que son afroamericanos. Este cigoto es trasplantado en una madre caucásica, es decir, blanca. ¿Tá? Ahora, este cigoto está trasplantado. Ahora, ¿va a cambiar? ¿Cómo va a ser el niño que van a nacer? Digamos, el cigoto venía afroamericano, ambos progenitores, implantados en una mamá caucásica. ¿De qué color va a ser la piel del bebé? Afroamericano, obviamente, porque la información contenida en esta célula es la misma que en todo el individuo. Ahora, ¿puede cambiar el epigenoma de ese individuo, de ese cigoto, digamos, en la madre adoptiva? ¿Puede cambiar el epigenoma? Es decir, esos cambios de acetilación, metilación, que dependen mucho de factores ambientales. El genoma no cambia, me dijeron, bárbaro, porque va a ser el mismo individuo afroamericano. ¿Cambia el epigenoma? Ser que al estar en otro Ambiente. claro, en otra persona que no es no sé cómo decirlo, no es la natural, o sea, no sé cómo explicar esa parte, pero bueno, ahí creo que puede cambiar. Ajá, perfecto, sí, sí cambia. ¿Por qué? Porque esa mamá caucásica o oriental, ¿ah? O como lo que sea chino o indio, están expuestos, la alimentación es diferente, los fármacos es diferente, la exposición a factores ambientales es diferente, por lo tanto el epigenoma de ese cigoto va a cambiar. ¿Pero por qué? Porque recuerden que a través de la barrera
materno-fetal, la placenta, hay intercambio de nutrientes y todos fármacos, ¿ah? No hay intercambio de otro tipo de proteínas. ¿Por qué? Porque si no atacaría, digamos, son diferentes. Entonces, el útero realmente es un lugar inmunológicamente muy privilegiado para evitar el ataque de la madre hacia el hijo, porque es un ser extraño. ¿Bien? ¿Por qué? Porque viene de la combinación del genoma paterno con el materno, un individuo único. Ahora el SNPoma, es decir, esos SNPs. El SNP son esos polimorfismos en un solo nucleótido, que existen en casi todos los genes, hay polimorfismos. Esos polimorfismos consisten en el cambio de un solo nucleótido, a diferencia de una mutación puntual. En este caso, cambia un solo nucleótido y no se manifiesta en una enfermedad, sino que se manifiesta cuando el individuo está expuesto a un factor ambiental. El SNP es un cambio en un solo nucleótido, no se traduce en enfermedad a menos que haya una exposición ambiental que lo va a hacer evidente, ¿no? Ahora, hay un polimorfismo en la posición menos 340 del gen de TNF-alfa. Menos 340 del gen de TNF-alfa. Menos 340, recordemos que es upstream del sitio de inicio de la transcripción. Ese polimorfismo en TNF-alfa, en el gen de TNF-alfa, que se expresa en células del sistema inmune innato. El gen de TNF-alfa, el promotor del gen de TNF-alfa, ¿va a ser igual en células hepáticas que en células de la piel? La secuencia del promotor del gen de TNF-alfa ¿va a ser igual en células hepáticas que en células epiteliales? ¿Qué dicen ustedes? La secuencia del promotor del gen que codifica para TNF-alfa ¿va a ser igual en células epiteliales que en células hepáticas? Sí, profe, es el Perfecto. mismo. Perfecto, porque el genoma es el mismo, recuerden eso. Ahora, si yo le pregunto, ¿la secuencia del intrón 3 del gen de albúmina es igual en células epiteliales que en células hepáticas? Sí, es igual, porque el genoma es el mismo. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de genoma? Secuencia de nucleótidos. ¿Cómo están organizados? Entonces, el genoma es el mismo, entonces yo puedo buscar ese SNP que se expresa en células del sistema inmune innato, en la región promotora del gen de TNF-alfa, usando cualquier muestra. Pueden ser muestras del líquido amniótico obtenido por amniocentesis, ¿no? Entonces, lo único que hago es obtener el fluido amniótico, centrifugar, tengo las células, tengo material genético y me puede servir para estudiar la región promotora de cualquier gen que se exprese en cualquier otro tejido, cualquier tejido del individuo. Entonces, recuerden, el genoma es el mismo. Por lo tanto, todos los elementos cis son iguales. ¿Estamos? Ahora, si hablamos de fenotipos, es diferente. Milnoma, obviamente que también. Epigenoma también. Pero el nipoma no. Va a ser igual en todos. ¿Por qué? Porque la secuencia de nucleótidos es la misma en todos los tejidos. ¿Por qué? Porque vienen del cigoto. Proteoma. ¿Va a ser diferente o igual en células epiteliales que en células hepáticas en este individuo? El proteoma, el conjunto de todas las proteínas que se expresan. No, va a ser Sería diferente. diferente, profe. Perfecto. ¿Por qué? Porque se expresan diferentes genes en diferentes tipos de células. Eso es lo que le da la morfología a una célula nerviosa, esa morfología del cuerpo neuronal, las dendritas y los axones,
o le da la morfología a los fibroblastos, o le da la morfología a las células epiteliales que van a recubrir el tracto gastrointestinal, en lo cual tenemos la membrana basal y la apical con diferentes funciones. ¿Mm? Entonces, el proteoma obviamente es diferente. Al haber diferente proteoma, obviamente va a haber un diferente metaboloma. Entonces, hacer los metabolitos que hay en cada célula va a ser diferente. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, tengan en cuenta estos factores y hagan comparaciones entre este individuo, dos individuos del mismo sexo y de la misma especie, dos individuos. Ahora yo les pregunto, el fenotipo de las neuronas de un ser humano, macho, ¿es igual al fenotipo de un ser humano hembra? El fenotipo de las neuronas de un individuo humano macho, individuo humano hembra. ¿El fenotipo es igual o diferente? ¿Pueden distinguir ustedes cuando ven una neurona cultivada si es de hombre o es de mujer? No, profe. Así que el fenotipo sería el mismo. Es el mismo fenotipo, no podemos distinguir lo que es una neurona de un hombre, de una mujer, de un hombre y de un mono. No la podemos distinguir porque la morfología es la misma porque tienen similares funciones. ¿Mm? Ahora, si vamos al genoma van a ser diferentes, el melanoma también, el epigenoma también, el linfoma, en el caso de las neuronas de hombre y de mujer, y el genoma van a ser diferentes, obviamente, porque son individuos diferentes. ¿Bien? Ahora, el genoma de las neuronas del hombre y de la mujer van a ser diferentes. ¿Mm? Y de dos gemelos, de dos mellizos, obviamente que también, pero en el caso de dos gemelos monocigóticos, el genotipo va a ser igual. ¿Está bien? Ahora, si esos gemelos idénticos, que son gemelos monocigóticos, que son genéticamente idénticos, el genoma es igual, uno crece en China y otro crece en Estados Unidos o en Argentina, el genoma va a ser igual, el epigenoma va a cambiar. ¿Por qué? Porque están expuestos a diferentes ambientes, diferentes alimentos, diferentes fármacos, diferentes condiciones de vida, etc. ¿Mm? Entonces se van a ver un poquito diferentes, pero el genoma es igual. ¿Mm? El enipoma va a ser igual. ¿Estamos? De esa forma, quiero que estudien la asignatura para cuando vayan a rendir. ¿Mm? Tengan en cuenta todo esto, que es importantísimo. Vimos también el flujo de la información génica, todo relacionado. Ven que cambios, pequeños cambios que haya en el ADN pueden llevar a un cambio en la cantidad de ARN mensajeros que se sintetizan. ¿No? Cambia la secuencia de ADN, cambia la secuencia en el ARN, cambia la secuencia de aminoácidos en el polipéptido y puede cambiar la función y por lo tanto eso va a llevar a un cambio en el fenotipo. ¿Mm? Una mutación que no ha sido reparada a través de los sistemas de reparación puede llevar a que cambie la cantidad de ARN mensajero, como así también la calidad del ARN mensajero. Una inserción o una deleción de nucleótidos puede llevar a cambios en el ARN. Esos cambios pueden ser evidentes o silenciosos. Si son evidentes, puede llevar a que este polipéptido que cambie el tercer nucleótido dentro de un codón y no haya variación, porque es el nucleótido de tambaleo, ¿ah? Que es el tercer nucleótido dentro de un codón que puede cambiar. ¿Por qué? Porque son codones sinónimos que codifican para el mismo aminoácido. Por lo tanto, ese es el origen de mutaciones silenciosas, dando el mismo polipéptido, codifican para el mismo aminoácido. Ahora, si la mutación puntual ocurriera
en el primer y segundo nucleótido que conforman un codón, eso puede llevar a cambio en la naturaleza del aminoácido y por lo tanto cambio en la estructura de la proteína y cambio en la función. ¿Mm? Y eso puede llevar a que cambie su actividad biológica, ya sea un receptor, sea un canal iónico, sea una enzima, sea un anticuerpo. ¿Ah? Cambia su estructura, cambia su función. Por lo tanto, el fenotipo puede cambiar. Como material genético, tenemos ADN, pero también hay, en el caso de los virus, algunos que tienen ARN. Pero los virus, recuerden que son parásitos obligados y necesitan la maquinaria sintética de una célula para replicarse y para expresar sus proteínas. ¿Mm? Em, Entonces, ya sea estos cambios a nivel ADN necesitan ser reparados. A ver, vamos a permitir el ingreso, ya que mis disculpas, chicos. ¿Ven la presentación aún, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, estos cambios a nivel ADN están altamente regulados por sistemas de reparación. ¿Mm? Y estos sistemas de reparación pueden ser directos o indirectos, dependiendo si usan enzimas que van a cortar el DNA y rellenarla. Pues, cortan, remueven y rellenan nuevamente. ¿Ah? Esos mecanismos son importantes para mantener la información del ADN intacta. ¿Mm? Usan como molde la otra cadena, en el caso de los mecanismos de reparación indirecta. Usan como molde la cadena intacta, remueven los nucleótidos de la complementaria y vuelven a sellar. Por eso, en el caso de mecanismos de reparación directo, no usan este tipo de estrategia. Usan otros sistemas, reconocen el daño y reparan directamente. En los indirectos, reconocen el daño, remueven la porción que está afectada y vuelven tomando como molde la cadena intacta, rellenan ese espacio. ¿Mm? Entonces remueven varios nucleótidos, en el caso de BER y NER. ¿Mm? Entonces, si estos cambios, si esas alteraciones del ADN no son reparadas, se transcribe un ARN mensajero que está alterado, da una proteína alterada y por lo tanto un fenotipo alterado. Esta proteína puede tener un rol muy importante en la regulación del ciclo celular. Si esta proteína es una proteína oncosupresora que perdió su función debido a cambios en la secuencia, en su secuencia, puede llevar a que el ciclo celular sea disregulado y lleve a un fenotipo de célula tumoral. Una célula que nunca envejece, tiene alta actividad de telomerasa, una célula que ha perdido los mecanismos de envejecimiento y que siempre está proliferando. ¿Mm? Un fenotipo totalmente alterado. ¿Pero por qué? Porque hay un cambio a nivel a nivel genómico, por una mutación en una ciclina o en alguna eh, quinasa dependiente de ciclina, que son esos factores que controlan el ciclo celular. Entonces, para repasen lo que son los mecanismos de replicación, esto ya para el examen final, ¿no? Lo que son los mecanismos de replicación, transcripción, traducción, que son cosas que ustedes ya han venido viendo, ahora lo vieron con un poquito más de profundidad y ya de una forma integrada, ¿m? Porque lo que hace a herramientas de biología molecular, genética, ingeniería genética, va a ser la única materia que lo van a ver. Luego, en biológica patológica, van a estar aplicando este conocimiento a cierto tipo de enfermedades. ¿Mm? Pero ustedes ya deben llevar información de cómo se hacen al menos, o en qué consiste, o qué tipo de técnicas van a usar en cada caso. Recuerden que pueden usar cualquier tipo de muestras, en este caso,
muestras de paciente, o también puede ser muestras ambientales para hacer un screening de qué tipo de bacterias está presente en el suelo, u organismos presentes en el suelo, o en el aire, o en el agua, para la parte bromatológica y microbiológica. Pueden estudiar fluido, en el caso que fluidos obviamente que tengan, por ejemplo, el plasma. En el plasma ustedes pueden obtener DNA libre que proviene de células tumorales, que es el DNA tumoral, que es liberado por células tumorales que se rompen y se liberan al plasma. No es porque en el plasma se replique el ADN, no. Es liberado por células que han sido dañadas. Pueden encontrar en diferentes tejidos. Entonces, hay algunos biomarcadores de cáncer basados en la detección de ciertas secuencias de DNA presentes en células tumorales que están en plasma. Células pueden usar, ya sea del sedimento urinario o del líquido cefalorraquídeo o líquido amniótico, tejidos de biopsia, necropsia, células por ahí o fluidos que sea sangre, tejido fluido como la sangre, seca, no hay problema en el caso de ADN, porque el ADN es muy estable debido justamente a ese la falta del oxidrilo 2', mientras que el ARN es muy inestable, requiere cuidados especiales, especialmente porque hay RNasas en todos lados. Entonces, trabajar con ADN es mucho mejor. Entonces, en el caso que ustedes tengan un tejido fresco y quieran estudiar una secuencia específica, lo que conviene es obtener el ARN total, luego usar la retrotranscriptasa, la transcriptasa reversa, junto con oligo de T y otras cositas más, obtienen el cDNA y ya ese cDNA es estable, pero tiene la misma secuencia del RNA. Recuerden que por eso es que se construyen esas librerías genómicas y las exómicas. Las librerías genómicas consistían, tenemos todo el genoma, lo cortamos con enzima de restricción y luego los insertamos en vectores, en un vector en particular, y esos son usados para transformar bacterias o transfectar células eucariotas y amplificar. Eso era clonación. Y de esa forma uno tenía librerías de diferentes partes del genoma. Mientras que si uno quiere construir una librería de cDNA o exómica, una librería exómica o librería de cDNA, obtiene el RNA mensajero, lo retrotranscribe, porque digo ARN mensajero total, ¿por qué? Porque la única que se va a retrotranscribir en este caso es el RNA mensajero, porque el RNA mensajero es el único que tiene la cola de poli A diferencia del RNA ribosomal, que es el más abundante. Ese RNA de transferencia de mensajero puede ser retrotranscripto usando oligo de T, que le sirve como primer, y luego la retrotranscriptasa va incorporando nucleótidos de DNA basado en una plantilla de RNA. Entonces eso es la retrotranscriptasa. Y tiene los cDNA, y esos cDNA pueden ser luego clivados con enzima de restricción o digeridos, también se dice, digeridos con enzima de restricción y colocados en vectores. Y luego esos vectores son usados, esos constructos son usados para incorporar en bacterias, o para transformar bacterias. Ya tenemos la librería de cDNA o exómica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos librerías de cDNA y librería exómica? Que si uno quiere estudiar un promotor de un gen, no va a ir a una librería exómica, porque ¿qué tenemos en la librería exómica? Tenemos solamente los exones. ¿Por qué? Porque lo que está en el RNA mensajero maduro es la parte de exones. Los intrones ya han sido removidos. ¿Está claro ese concepto, chicos? Librerías genómicas y exómicas. Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que ya en el RNA mensajero maduro, que tiene la colita de poli A, ya hemos removido los intrones. ¿Tenía alguna pregunta alguien por ahí?
Bueno, entonces recuerden bien los conceptos de librerías genómicas y exómicas. Si uno obtiene DNA, uno puede estudiar el SNPoma, es decir, esa presencia de SNPs usando diferentes técnicas, y también puede estudiar otros marcadores moleculares, ¿ah? Pero en este caso los SNPs, que son estudiados por PCR-RFLP. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en, tenemos una secuencia donde hay un posible SNP o SNP. La amplificamos usando la técnica de PCR. ¿En qué consiste la técnica de PCR? Es en amplificar una secuencia. ¿Y cómo seleccionamos esa secuencia a amplificar? Usando primers. Usando primers, esa secuencia es amplificada millones de veces. Esa secuencia amplificada luego debe ser clivada con una enzima de restricción que reconoce reconoce una secuencia específica entre 4 y 8 bases, una secuencia palindrómica, que incluye justamente ese lugar donde está el SNP. Entonces, amplificamos toda la secuencia y luego clivamos con una enzima de restricción. Una vez que tenemos esa secuencia amplificada, la tratamos con la enzima de restricción, que puede cortar o no, dependiendo si está o no el SNP. De esa forma, tenemos evidencia si está o no el SNP, el SNP. Entonces, esa técnica se llama PCR-RFLP. Se basa en amplificar una secuencia usando la técnica del PCR y luego tratándola con una enzima de restricción. Una vez que la tratamos, la corremos en un gel en presencia de un agente intercalante. Luego ese gel se coloca en un transiluminador. Un transiluminador es nada más una cajita que tiene una lámpara ultravioleta que excita a ese fluorocromo, a ese fluoróforo sería, que se intercala dentro entre las bases del DNA, produciendo fluorescencia, ¿eh? Florece. Entonces podemos ver las bandas fluorescentes. Entonces, de acuerdo al patrón de bandas que se observan, podemos decir si está o no está el SNP. Podemos estudiar cambios epigenéticos también usando CHIP, que es la Chromatin inmunoprecipitación de la cromatina. ¿En qué se basa? Es simple, directamente uno tiene anticuerpos específicos, por ejemplo, para la histona 1 metilada en la lisina 9. Entonces, podemos fijar la célula, luego lisarla y tratarla con un anticuerpo, antilisina 9 de la histona 1, que se llama la 3. Hacemos el pull down, porque ese anticuerpo está ligado a una perla magnética o una perla de agarosa. Centrifugamos, colocamos en un campo magnético y de esa forma podemos separar, digamos, ese anticuerpo ligado a la secuencia específica y luego tratamos con una enzima proteolítica para eliminar lo que son las histonas y podemos hacer un secuenciamiento de esas regiones y podemos decir si está o no el cambio epigenético que busquemos o a dónde está. Pues justamente puede estar en la región promotora de un gen. Entonces, en el caso del gen de insulina, en células beta pancreáticas, podría la región promotora del gen de insulina en células beta pancreáticas estar hiperacetilado. ¿Por qué? Porque se expresa mucho en células beta pancreáticas, pero podría estar hipermetilado en células del cerebro. Si bien el gen está en células del cerebro, no se expresa en cerebro. ¿Pero por qué? Podría ser que por la conformación de la cromatina debido a estos cambios epigenéticos, no se exprese. Pero el gen está. Para estudiar genoma hay un montón de técnicas, en el cual las que hemos visto es PCR, FISH, basado en el uso de sondas marcadas, secuenciamiento o secuenciación, Southern blot, citogenética, para el caso que queremos estudiar los cromosomas. Podemos querer ver
si estos cromosomas les falta una parte o les sobra algo, si el número de cierto cromosoma está aumentado, o si hay alguna otra alteración. Marcadores moleculares, todo eso podemos estudiar usando a través del estudio del genoma, a nivel DNA. A nivel ARN, podemos estudiar los ARN ribosomales, los de transferencia o los mensajeros, a través de diferentes técnicas, como por ejemplo microarray, en los cuales recuerden que lo que se pegaba es una sonda no marcada y lo que se marcaba eran los cDNA que se producían, porque aislamos los RNA mensajeros, lo retrotranscribíamos y marcábamos al cDNA. RT-PCR, en lo cual incluye una retrotranscripción y luego PCR, es decir, llevar RNA mensajero a cDNA y luego amplificar, porque ¿qué amplificamos con PCR? Amplificamos fragmentos de DNA, nada más. Puede ser DNA o cDNA, pero siempre DNA, no RNA mensajero. Los RNA mensajeros deben ser retrotranscriptos. Podemos también estudiar los RNA usando RT-qPCR. qPCR es la PCR cuantitativa que les comentaba la profesora Siebert. qPCR es para estudiar lo que es el genoma. Ahora, RT-qPCR es para estudiar RNA mensajeros. Northern blot también pueden usar, según lo que ustedes anden buscando. Si ustedes andan buscando el RNA mensajero, ¿en qué células en un tejido están los RNA mensajeros para insulina? Por ejemplo, tenemos un corte de páncreas y queremos saber cuáles son las células que expresan el gen de insulina. ¿Qué usamos? Podemos usar RT-qPCR o RT-PCR. ¿Conocen la diferencia entre estos dos, no? RT-PCR y RT-qPCR. ¿Conocen la diferencia entre estos dos? Entre estas dos técnicas. No. Bien. La RT-PCR es semi-cuantitativa. Lo que se hace es una retrotranscripción de esos RNA mensajeros a cDNA y luego el cDNA es amplificado por PCR. ¿Estamos? Esos productos de PCR luego son corridos en un gel de agarosa. Se amplifica tanto el gen de interés más un gen housekeeping. El gen housekeeping es un gen de expresión constitutiva que no cambia su expresión, que nos puede ser útil para expresar de forma relativa la expresión de un gen. Entonces lo que se hace es, se amplifica el gen de interés más un gen de expresión constitutiva. ¿Algún gen de expresión constitutiva que ustedes conocen? ¿Cuál podría ser? ¿Algún gen que se exprese constitutivamente en todas las células? ¿Cuál podría ser? Lo maté. No. ¿Algún gen de expresión constitutiva que ustedes conozcan? ¿Algún gen que está involucrado en la replicación del material genético? Ese gen podría variar en el caso que la célula esté proliferando, ojo, ¿eh? Hay un gen que todas las células necesitan. ¿Cuál podría ser? A ver. ¿Para el metabolismo, profe, de glucosa, por ejemplo? ¿En cuál etapa? Porque hay dos etapas fundamentales. Una etapa anaerobia, digamos, en hipoxia y otra que es en respiración celular. Claro, profe, sería en el caso de respiración celular. Sería en el caso de enzimas de la vía glicolítica. ¿Está bien? Por Sí, profe. ejemplo, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Podría ser, por ejemplo, la alfa-tubulina, porque todas las células requieren el citoesqueleto, ¿cierto? También podría ser beta-actina. Podría ser alguna histona,
que siempre están. Entonces, lo que se hace es se amplifica esos genes de expresión constitutiva y el gen de interés, usando primers específicos siempre. Se amplifican y luego el producto de amplificación se corre en un gel, entonces luego se cuantifican las bandas y se expresan de forma relativa, por eso se dice que es semi-cuantitativo, mientras que la RT-qPCR hacemos también la retrotranscripción y hacemos una cuantificación de la amplificación de DNA, así como les explicaba este bioquímico que les explicaba sobre el diagnóstico de coronavirus, ¿no? Para RT-qPCR, o también le explicó la profe Siewert, usa las TACMAN, que son oligonucleótidos que tienen un quencher y un compuesto fluorescente, que a medida que se amplifica más va generando esas curvas que ustedes vieron por ahí, que son curvas de amplificación. Entonces, de acuerdo al delta, que es las veces que incrementa, es la amplificación. Entonces, esto es cuantitativo y esto es semi-cuantitativo, ¿no? Esto requiere corrida en gel, mientras que esto es cuantitativo porque se basa en cuanto más se amplifica, más fluorescencia produce. Bien, pero la pregunta que yo les hacía es, tenemos un corte de páncreas, ¿m? Y queremos saber en qué células en ese tejido se expresa el RNA mensajero para insulina. Para insulina, ¿no? Entonces, ¿podemos usar RT, alguna de estas técnicas de PCR, Northern-Blot o FISH? ¿Cuál usarían ustedes de estas tres técnicas? PCR, Northern-Blot o FISH. ¿Con cuál se quedan? ¿Cuál es el objetivo primero? Es, en un tejido, decir qué células expresan el gen de insulina a través de la detección de los RNA mensajeros. ¿Cuál técnica usarían? A ver. PCR, ¿Cuál? una PCR. Bueno, la PCR ninguna de estas podría ser, ¿por qué? Porque ustedes tienen que lisar el tejido, y si lisan el tejido no van a saber qué célula está expresando el RNA mensajero. Nosotros queremos saber qué células expresan en el tejido, donde hay muchas células. Hay células que producen la matriz extracelular, hay células del endotelio vascular, hay células nerviosas, obviamente, porque hay inervación también. Entonces, aquí necesitan destruir el tejido, no van a poder distinguir qué células expresan el RNA mensajero. Entonces, descontamos esta, no. ¿Alguien más? Nos quedan estas dos técnicas. ¿Cuál usan? En el Northern Blot, recuerden que lo que hacemos es disgregar el tejido, aislar los RNA mensajeros, transferirlos correrlos, separarlos por electroforesis en gel, transferirlos a una membrana y luego hibridarlos. Pero si bien con una sonda, si bien podemos distinguir si está o no el RNA mensajero en el tejido para insulina, no podemos decir qué tipo de célula están expresando. Entonces necesitamos disgregar el tejido y separar los RNA mensajeros y luego hibridarlos con una sonda de cDNA, marcada, obviamente. Entonces nos queda FISH. ¿FISH en qué se basa? Y es muy útil también para identificar diferentes cromosomas por citogenética molecular, en el cual uno tiene el tejido, sigue un protocolo para separar las dos,
para mantener los RNA mensajeros e hibrida con una sonda marcada. De esa forma podemos ver en qué células en ese tejido está el RNA mensajero para insulina. ¿Por qué? Porque usa una sonda marcada que se va a ligar a esos RNA mensajeros y esa célula va a florecer. ¿Está claro cuál es el concepto de por qué no usar esta y sí usar esta? Sí, sí, profe. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces, ahora, digamos, Sí, no encontramos el RNA mensajero o porque no tenemos la tecnología esta para hacerlo. Pero podemos usar, por ejemplo, para detectar si está la proinsulina, la preproinsulina, creo que se llama, que es el precursor de insulina, usando, por ejemplo, inmunocitoquímica o inmunoquímica. ¿Está bien? Porque podemos usar anticuerpos específicos marcados y ver qué células expresan la proteína insulina, ¿m? O proinsulina. ¿Tá? Y no podemos usar Western blot, ¿por qué? Porque necesitamos romper todo el tejido para poder detectar si está o no insulina. Eso nos va a permitir decir, ¿está en ese tejido o no insulina? ¿Mm? Y por ELISA menos, porque ELISA podría ser si tenemos el cultivo de células, porque es una proteína que se secreta. ¿Mm? Entonces, en el caso de ELISA lo usamos cuando la proteína que estamos estudiando se secreta. La cuantificamos en los sobrenadantes o en los fluidos, mientras que con Western blot necesitamos disgregar el tejido, separar las proteínas por SDS page y luego transferirlo a una membrana y luego hacer el blotting. ¿Mm? En cambio, en este caso necesitamos, por ejemplo, si tenemos los tacos de un patólogo, producimos los cortes, usamos un criótomo para producir cortes muy finitos, que los cuales después podemos hacer las técnicas inmunocitoquímica o inmunohistoquímica. La diferencia está que aquí inmunocitoquímica es para células, histoquímica es para tejidos. ¿Mm? Entonces, de esa forma nosotros podemos saber si un gen se expresa midiendo los RNA o midiendo la proteína, o también podemos estudiar un metabolito. Ver, por ejemplo, si la proteína se expresa en un tejido, podemos medir la actividad de la enzima. ¿Mm? La actividad de la enzima basada en la producción de cierto metabolito. ¿Mm? Y también, obviamente, que podemos estudiar el fenotipo de esas células o el tejido a través de histología, a través de fisiología, electrofisiología, para ver si un canal iónico está funcionando, no está funcionando. Eh, podemos estudiar la arquitectura del tejido para ver si está alterado. ¿Mm? Como verán, todo lo que hemos estado viendo está muy relacionado con todo. Imaginémonos trabajando en microbiología. En microbiología vamos a tener que estudiar lo que es la presencia de ciertas bacterias en carne picada, por ejemplo, en carne molida. ¿Mm? Para estudiarlos, por ejemplo, cierto genotipo de Escherichia coli enteropatógena en una muestra de carne. Tenemos la muestra, aislamos DNA a partir de esa muestra. En esa muestra vamos a tener el DNA de la carne del animal, ¿cierto? Más el DNA de la bacteria. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar cuál amplificar de los dos? Usamos primer específico para la bacteria, para cierta secuencia en el genoma de la bacteria, que nos va a permitir solamente amplificar esa secuencia de genoma bacteriano y no del resto del tejido del huésped, en este caso la carne. ¿Mm? Entonces podemos buscar la presencia, si está o no ese patógeno. ¿Mm? O en el caso de biopsias de estómago, ¿ah? Para detectar la presencia de Helicobacter pylori, un agente que causa cáncer gástrico. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es una muestra que a veces puede venir con parafina, porque es lo que hace el histopatólogo. El histopatólogo lo que hace es, toma la muestra, la embebe, la procesa y la corta, y hace tinciones y observa
la arquitectura del tejido y ve formas que para él es un daño producido, o ve la bacteria a veces presente, usando técnicas inmunocitoquímicas, usando anticuerpos específicos contra alguna proteína del este caso del Helicobacter, ve si está o no está. Pero a él le queda la duda. Entonces manda al laboratorio para que hagan una PCR para ver si está o no Helicobacter pylori. Entonces, en la muestra ustedes van a tener un taco, el cual ustedes cortan una partecita, extraen a partir de ahí el DNA, ahí va a haber DNA del huésped más del patógeno. Entonces, ¿cómo hacen para seleccionar cuál genoma amplificar? Bueno, usan primer específico para el genoma del Helicobacter pylori, que están comercialmente disponibles, o ustedes lo pueden diseñar también. Entonces, por eso les recomiendo hacer unos cursitos extra de biología molecular cuando tengan la oportunidad, para saber cómo se diseñan los primers. ¿Mm? Por ahí tengo presentaciones, si ustedes necesitan, yo les puedo cargar también para que tengan. Pero el bioquímico también puede diseñar primers. Entonces, diseñan el primer o lo compran. Normalmente para este caso se compra para patógenos conocidos. Recuerden que para hacer PCR ustedes necesitan conocer el genoma que van a amplificar, para saber qué primers van a diseñar o comprar. Entonces, si amplifica por PCR es porque está el patógeno, si no es porque no está. Fácil. Lo mismo sucede para, por ejemplo, el diagnóstico de influenza H1N1, para distinguirlo de otro tipo de virus. Está relacionado muy también con el efecto de los fármacos. Los fármacos pueden afectar la expresión de ciertos genes, por ejemplo, los glucocorticoides, que son agentes antiinflamatorios. Y lo que hacen estos glucocorticoides es activar cierto tipo de receptores a nivel citoplasmático. Esos receptores de glucocorticoides migran hacia el núcleo, se ligan a elementos de respuesta y van a silenciar la expresión de genes proinflamatorios. Y así muchos fármacos, algunos actúan a nivel inhibiendo ciertas proteínas y otros inhibiendo la expresión de esas proteínas. Muchos fármacos antiinflamatorios se basan en inhibir el flujo de la información génica a nivel transcripcional. A nivel transcripcional, por lo tanto, no se produce la proteína. Bueno, chicos, como verán, hemos tocado desde ciclo de división celular hasta citogenética. Sí, profe, bastante todo relacionado además, como muy completo. Todo relacionado. Ustedes imagínense trabajando en el laboratorio de análisis clínico, que ya no es solamente hacer glucemias, uremias y hemogramas o hepatogramas. Ya es ir aplicando técnicas moleculares. Si bien la amplificación por PCR es una técnica que les permite a ustedes saber que un gen se exprese, lo más importante es que esté la proteína o que esté el agente. Entonces, aplicado a microbiología es importantísimo actualmente, especialmente con esto del coronavirus, que no se sabe realmente si el agente existe o no existe. Lo que sí se sabe es que la PCR amplifica una secuencia de un RNA. Entonces, pero el agente es muy difícil aislarlo. O sea, si bien o sea, no se puede aislar, no se ha podido aislar de pacientes que mueren por esa enfermedad. Ese es el concepto más grande. Ustedes habrán visto los postulados de Koch en microbiología, que es importantísimo, que ese agente aislado a partir de digamos, detectado por PCR, un hisopado, que se pueda
que pueda generar la enfermedad en algún huésped susceptible. Sería lo ideal. Entonces, todo lo que han visto en química general, química analítica, química orgánica, biofísica, todo está relacionado, fisiología, todo está relacionado con esto. Todos los cambios a nivel fisiológico tienen su base molecular. Por eso hay una materia que se llama fisiología molecular, que damos para los biólogos moleculares, que les muestra la importancia que tiene la biología molecular en fisiología. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, sobre esta guía particularmente? ¿Han hecho algo de la guía esta? Recién terminamos con el parcial de fármaco, Ay, así que hemos estado bastante me imagino. ocupados. No, sí, me imagino, chicos. El bioquímico sufre mucho durante la cursada. Yo soy bioquímico en carrera de grado. Y la verdad que era como para ir e incluir la carpa ahí al lado del bloque 1. Bueno, antes cursábamos aquí en Chacabuco y Pedernera. ¿Qué dicen ustedes de esto? ¿Será verdad o no? Yo creo, profe, que se hereda todo. Sí, señorita. Así es. Así es. Se hereda todo. ¿Mm? Toda la parte que codifica y la parte que no codifica. Todo el genoma se hereda. ¿Mm? Está perfecto. Esta pregunta. ¿A qué se deben los diferentes grupos sanguíneos? A la presencia, profe, de antígenos sobre la superficie de los glóbulos rojos. Bien, bien. ¿Esos antígenos de dónde vienen? ¿Qué son, para empezar? Esos antígenos son glicoproteínas. ¿Está bien? ¿Quién sintetiza esas glicoproteínas? ¿Quién sintetiza esas glicoproteínas? Enzimas que agregan ciertos Perfecto. azúcares. Perfecto, son enzimas. ¿Esas enzimas de dónde vienen? Sigan el flujo de la información génica reversa. Este es el fenotipo, digamos, del grupo sanguíneo. El metabolito serían las glicoproteínas. ¿Está bien? ¿De dónde vienen esas glicoproteínas? De un gen, profe. De un ARN mensajero, ¿no? Perfecto. Ese ARN mensajero viene de un gen en particular, un gen que se expresó. Entonces, dependiendo de la enzima que se exprese, va a ser el grupo sanguíneo, porque de acuerdo a la conformación de la glicoproteína, si tiene un grupo galactosa o no tiene galactosa, va a ser el grupo sanguíneo. Entonces, los diferentes grupos sanguíneos se deben a la expresión de un gen que codifica para una enzima, el cual se expresa como un ARN mensajero. Ese ARN mensajero da una enzima y esa enzima produce una glicoproteína en particular, es decir, incorpora azúcares en particular. Recuerden esto, den una miradita nada más de diferentes formas de herencia. Un cigoto trasplantado a una madre adoptiva. A ver, ¿qué me dicen de esta? Un cigoto trasplantado a una madre adoptiva, ¿modifica el genoma de sus células de acuerdo al ambiente materno? ¿Qué me dicen? Su genoma no, profe. El Perfecto. epigenoma podría modificar. Ahora, perfecto. Ahora, ¿su epigenoma?
En ese caso sí. Perfecto. ¿Su transcriptoma? No, profe. ¿El transcriptoma? Sí, en este caso el transcriptoma lo puede modificar, Bien. porque si modifica el epigenoma, que es lo que controla la transcripción, ¿se acuerdan? El epigenoma se refiere a esos cambios, acetilación y metilación que puede hacer que genes se expresen o no se expresen. ¿Ah? Entonces, si cambia el epigenoma, siempre tengan en cuenta que puede cambiar el transcriptoma también. ¿Mm? ¿Y el fenotipo? ¿Qué me dice? Un cigoto trasplantado, una madre adoptiva, modifica el genoma de sus células nerviosas de acuerdo al ambiente materno. Me refiero al feto, ¿no? En ese caso, profe, ¿no cambia? No cambia porque la forma siempre de- de las neuronas o de las células nerviosas va a ser igual. ¿Mm? Va a ser difícil identificarlo por simplemente mirar la célula. ¿Mm? ¿Le sirve el sedimento urinario para el diagnóstico molecular y la identificación de una persona? ¿Le sirve el sedimento urinario para el diagnóstico molecular de una mutación en particular o identificación de una persona? Sí, profe. Sí, señorita, así es. ¿Por qué? Porque todas las células del organismo tienen el mismo genotipo. ¿Mm? Y si dejó el sedimento, está seco en un tubo, dejado en la intemperie, ¿aún le sirve? Yo, profe, cuando la leí pensé que la respuesta sería no porque puede estar contaminado con ADN extraño, Ujú. Pero ¿qué es lo que usted amplifica? ¿Es el DNA extraño o el DNA del paciente? el del paciente. Entonces, ¿mm? Le puede servir también. ¿Mm? Es cierto que en este caso, si la muestra si está contaminada con la manipulación por el personal que toma la muestra, ya ha aplicado lo que es medicina, toxicología o medicina forense, eso puede llevar a confusión. Por eso es que siempre los forenses se deben colocar guantes y máscara para evitar la contaminación de las muestras en la escena. ¿Mm? Eso lo van a ver bien en química, en toxicología y química legal. ¿M? Pero recuerden que todo esto tiene aplicación actualmente para toxicología y lo que es química forense. Espectacular. ¿M? ¿A qué se debe el color verde o amarillo de las semillas de las arvejas de los experimentos de Mendel? ¿A un pigmento? Ajá, a un pigmento. Perfecto. Ese pigmento es producido por una enzima que viene un ARN mensajero y un gen que se expresa. Si ese gen es dominante, si ese alelo es dominante sobre uno recesivo, entonces ese alelo se va a expresar y va a producir el pigmento amarillo, o puede que produzca el pigmento amarillo de color amarillo, o que no produzca el pigmento de color amarillo y sea verde nada más. ¿Mm? A ver, voy a ver una por ahí que les puede costar. A ver, ¿qué muestras puedo pedir a un paciente para determinar la presencia de una mutación puntual en el gen que codifica para APO100? Para la para APO100, sí. ¿Qué muestra le puedo pedir a un paciente para determinar la presencia de una mutación en el gen que codifica para la APO100? La APO100 se expresa sobre todo en células hepáticas. ¿M? Entonces, ¿qué muestras le pido al paciente? ¿M? ¿Puede ser, profe, cualquier muestra de donde pueda obtener ADN?
Perfecto, porque recuerden, el genoma es el mismo. Eso es lo que quiero que les quede bien en la cabeza y que siempre lo recuerden. El genoma es el mismo, entonces ustedes pueden pedir cualquier muestra. Puede ser una muestra de sangre, puede ser una muestra de sangre que venga en un papel de filtro, ¿ah? Nada más, porque a partir de ahí ustedes pueden amplificar y luego estudiar esa región específica. Ustedes amplifican nada más que esa región donde está la mutación. Si la mutación es conocida, ustedes pueden usar PCR, porque van a amplificar esa región. Pueden usar sondas, ¿no? Para hacer estilo Southern Blot, ¿no? ¿Se acuerdan la diferencia que hay entre Northern Blot para RNA mensajero, Southern Blot para secuencia de DNA, siempre usamos una sonda, y Western Blot para detectar un epitope en particular? ¿Mm? Entonces, eso recuérdenlo. Sí, esto ya lo hemos tratado. ¿Qué diferencia hay entre enfermedad hereditaria y teratogénesis? Ambas, las enfermedades hereditarias y la teratogénesis, son congénitas. ¿Ah? Son congénitas. Las enfermedades hereditarias se deben a cambios en la secuencia nucleotídica, la cual llevan a una enfermedad y es heredable. Mientras que la teratogénesis se debe a cambios o alteraciones en la embriogénesis. En la embriogénesis, por lo tanto no son heredables, nada más que aparece terato, que era monstruo, génesis, origen de un monstruo. ¿Ah? Aparecen alteraciones en la morfología del individuo, debido a la exposición de la madre a cierto tipo de fármacos, a cierto tipo de aditivos nutricionales, que alteran la embriogénesis, la formación del embrión. Dice, se desea estudiar el efecto modulador negativo de un fármaco A en la respuesta a hipoxia en células endoteliales. Diseña un experimento para determinar a qué nivel afecta el fármaco A dicha respuesta. Para ello deben conocer que cuando la célula expuesta a hipoxia se induce, digamos, perdura más el HIF-1, que es el factor, es un regulador maestro de la respuesta celular a la hipoxia, perdura más en el citoplasma, por lo tanto migra hacia el núcleo, se liga al elemento de respuesta e induce la expresión de ciertos genes. Entonces, para saber si esa vía se activó o no se activó, tenemos que ir a buscar los RNA mensajeros para genes que están bajo el control transcripcional de HIF-1 alfa. ¿Eh? Entonces, haciendo RT o RT-PCR o RT-qPCR, podemos ver si se indujeron esos genes o no. Si les da negativo, pueden hacer Western blot si quieren, porque algunos RNA tienen sobrevida muy corta, porque se pasan muy rápidamente, se traducen muy rápidamente en una proteína. O podemos también medir algo a nivel funcional, es decir, ver que las células responden a hipoxia mediante el consumo por la vía glicolítica, alguno de esos tipos de experimentos. Esto es lo que yo les decía recién. Un médico se aproxima a su laboratorio, necesita confirmación, dice, un médico se aproxima a su laboratorio y le consulta que tiene a un paciente con diagnóstico presuntivo histopatológico de Helicobacter pylori. Me parece que va una Y ahí. Pero el médico necesita confirmación de dicho dato usando una técnica de biología molecular. El médico dispone de los tacos usados para la histopatología. Entonces, en lugar de volver a torturar al paciente, quiere saber si le puede ser útil, digamos, ese taco para hacer el diagnóstico molecular. ¿Qué consejo le da al médico?
qué muestra extrae y cómo hace el diagnóstico. Tienen el taco, tienen el ADN del paciente y del parásito, en este caso la bacteria, extrae DNA, va a tener todos los DNA ahí, y amplifica por PCR o por qPCR. ¿Mm? Amplifica, y si se amplifica esa secuencia es porque está el agente, y si no, es porque no está. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, eso, junto con una inmunohistoquímica contra antígeno de superficie de Helicobacter pylori, nos va a permitir hacer el diagnóstico. ¿Mm? Dice, el médico recetó a su paciente paracetamol o acetaminofén. El mismo causó toxicidad en dicho paciente, pero no alivió sus síntomas, es decir, que produjo toxicidad. Solicitó el análisis del fármaco en sangre y los resultados mostraron elevada concentración del fármaco, pero no de su metabolito, es decir, que nunca ese fármaco fue metabolizado. ¿Mm? ¿Qué le puede sugerir al médico sabiendo que la expresión de citocromo P450 ocurre en el hígado y que es la enzima encargada del metabolismo de dicho fármaco en su forma soluble? Primera fase, o sea, a nivel hepático. Es decir, esta enzima se expresa en hígado. Entonces, esta enzima tiene una parte estructural y una parte regulatoria. Puede que haya un polimorfismo en la parte regulatoria que haga que baje, por un lado, la expresión de la citocromo P450 o que se modifique por algún polimorfismo en la parte estructural, que se modifique la conformación y por lo tanto la enzima se inactiva. Entonces lo que podemos hacer es, en primer lugar, estudiar el polimorfismo. ¿Por qué el polimorfismo y no la proteína? Porque para estudiar la proteína necesitamos una biopsia de hígado, donde se expresa la proteína, y está a nivel microsomal. Pero en el caso de que queramos ver el polimorfismo en la parte regulatoria del gen, podemos usar cualquier célula. Entonces le podemos pedir cualquier muestra y vemos si está o no ese polimorfismo que sospechamos en la región regulatoria de esta enzima. ¿Ah? Ustedes pueden ver, chicos, ahí la guía esta. Sí, profe. Ah, bueno. Una mujer embarazada de 6 meses acude al consultorio debido a que en su familia tiene hermanos y sobrinos enfermos con una enfermedad hereditaria. ¿Qué muestra le pide al médico y cómo procede para confirmar la presunción de la paciente y el obstetra? Está embarazada, tiene 6 meses. ¿Podemos hacer una amniocentesis ahí? O una biopsia de vellosidades coriónicas. ¿Qué pasa si quiero diagnosticar una mutación en una mutación o una enfermedad hereditaria en el bebé, en el feto, digamos, todavía es feto? ¿Puedo usar muestras de la madre? Estamos estudiando una mutación en particular o un SNP, una mutación puntual o un SNP. Estamos estudiando si ese chico puede nacer, si ese bebé puede nacer con esa mutación. ¿Puedo usar cualquier célula de la mamá? ¿Qué me dicen ustedes? ¡Ey, se me durmieron! Profe, ¿sí Ajá, se podría usar cualquier célula madre? ajá, eso pregunto.
¿Se puede usar cualquier célula de la madre para diagnosticar una enfermedad hereditaria en el bebé? Sí se puede, porque el bebé hereda parte de la información genética de su mamá. Eh, Recuerden que el genoma del bebé es una combinación de dos genomas. ¿Mm? Esa información que está contenida en el bebé es una combinación y resultado de combinación de dos genomas, los cuales han sido, digamos, tanto el espermatozoide como el óvulo han sido producidos a través del proceso de meiosis. ¿Ah? Durante la meiosis recuerde que hay intercambio de material genético en ambos. Y también la distribución de cromosomas homólogos y todo lo demás, que son, cada cromosoma homólogo tiene dos alelos, ¿ah? Son las formas alternativas del mismo gen, que se distribuyen de forma azarosa. Y las cromatías hermanas también. ¿Mm? Entonces, es complicado en ese caso dar un diagnóstico considerando que las células de la madre son igual que las células del bebé. ¿Mm? Por eso, el cigoto es un ser único, es irrepetible, diferente a cualquier célula de la mamá o cualquier célula del papá. ¿Vamos? Entonces, eso tengan cuidado, ¿no? Si bien desde el punto de vista ideológico puede ser una cosa, pero desde el punto de vista científico es otra. ¿Mm? Es decir, que en este caso debemos considerar que cada individuo es diferente. ¿Por qué? Porque es una mezcla de genomas. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Quién preguntó? ¿Federico fue? ¿O Sí, quién? profe. Ah, Sí, Fede. sí, está claro. ¿Vamos? Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta para cuando hagan un estudio de tipo molecular. ¿Ah? Dice, un paciente llega al consultorio a pedido del médico, el cual le solicita un hepatograma. Los estudios muestran un nivel elevado de colesterol en ayunas en 3 ocasiones repetidas, a 400 miligramos por mililitro. Se sospecha una mutación en el gen que codifica para una apoproteína, parte de una lipoproteína, ¿no? ¿Qué muestra solicita y cómo procede para la preparación de la muestra y su análisis molecular? Dice, sospecha una mutación puntual, supongamos, en el gen que codifica para una apoproteína, parte de una lipoproteína. ¿Eh? También, ¿Podemos? Sí, diga. perdón, profe, no, también podría ser cualquier muestra desde la cual pueda obtener ADN. Perfecto, perfecto, porque vamos a buscar el gen, no vamos a buscar el RNA mensajero ni la proteína. ¿M? Entonces, para estudiar el gen, ya sea la parte regulatoria o la parte estructural, puede ser cualquier muestra. Incluso, si ya tenemos la muestra para el hepatograma, que es muestra de sangre, podemos usar esa muestra. ¿M? Directamente a partir de la sangre se extrae el, eh, el ADN, se amplifica y se hace el estudio, ya sea, si se conoce la mutación, lo hacemos por PCR o FISH. Si no se conoce, a secuenciación. Se amplifica esa región y se envía a secuenciar para ver si está o no esa mutación que sospechamos. Ya si tiene un montón. ¿Por qué es posible producir insulina humana en bacterias? Por la técnica de clonación, profe. ¿Por qué es posible? No cómo es posible producir insulina. Dice, ¿por qué es posible producir insulina humana en bacterias? Porque el código, chicos, siempre es de 4 letras. Tanto en bacterias como en humanos, el código siempre es de 4 letras. Adenina, guanina, timina, citosina. Ese código es un código universal, el código genético.
Por eso esa secuencia que codifica para el gen de insulina, para la parte estructural del gen de insulina, puede ser insertada en un vector bajo los controles de los promotores bacterianos, ¿sí?, fuertes, que permitan que las bacterias expresen esa región. Las bacterias van a expresarla, pero no pueden obviamente glicosilarla. Si fuese una glicoproteína no hubiesen podido las bacterias, porque no tienen el aparato de Golgi. Entonces, la insulina humana es posible ser producida en bacterias porque el mensaje siempre es el mismo. Es cada codón que se transcriba en el RNA mensajero va a codificar para un aminoácido en particular. Y siempre es lo mismo en bacterias que en humanos. Lo que sí hay que tener en cuenta que esto debe ir en un vector de expresión, el cual es muy parecido a un vector de clonación, pero que tiene esos elementos regulatorios de la transcripción y de la traducción. Esto es lo que habíamos discutido anteriormente. Bueno. Bueno, hay un montón de... siempre lo que vamos a clonar son pedacitos de DNA o de cDNA. Eso sí recuerden. Eso es lo que uno puede clonar. ¿Clonar qué quiere decir? Amplificar. ¿Cómo podemos amplificar una secuencia de DNA? Bueno, a través de PCR, a través del LAMP, y ya después les voy a colocar un video, es una técnica nueva, es bueno que la conozcan al menos, nada más. O a través de clonación celular. Clonación celular es más caro porque requiere cultivo de bacterias, obviamente es más caro que una PCR. Y PCR lo puede hacer rapidísimo. La diferencia entre las técnicas de PCR, RT-PCR, qPCR y RT-qPCR. Chicos, ¿tienen alguna pregunta en particular para este parcial? No, profe, por ahora no. Por ahí a medida que vayamos viendo los temas, vamos repasando, por ahí van surgiendo dudas. Sí, sí. Cualquier cosa que tengan dudas, siempre No, profe. envíen las preguntas. Sí. ¿Qué quería preguntar? No sé quién era. Se corta, no sé si es a usted o... Ah, no. Pero bueno, nada, lo mismo, que ahora no, pero sí podemos mandar consultas estos días. Ah, bien. Bueno, entonces, lo que sí, recuerden enviar la consulta directamente al... recuerden enviar la consulta a través del grupo, así les respondo a todos de una sola vez y por ahí hay preguntas que pueden ser comunes a todos. Entonces yo la mayor parte de las veces les voy a responder por audio, mis disculpas, pero por ahí pasa que uno comete más errores en el celular. ¿Estamos? Bueno, profe. Chicos, que tengan un lindo día y cualquier cosa, manténganse en contacto. El parcial entonces sería el 5. Les deseo toda la suerte del mundo y ha sido realmente un privilegio tenerlos y seguramente nos vamos a mantener en contacto en todo lo que viene de la carrera y cualquier cosita que más allá en la carrera ustedes necesiten de esta parte de biología molecular y de genética, nos avisan. Estamos a su servicio. Muchas gracias por todo, profe. No, Gracias, por profe. favor. Gracias por levantarse No, temprano muchas y